Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. ¿Qué tal? Han empezado este día lunes, comienzo de semana, y no solo comienzo de semana laboral, sino también comienzo de la última semana de este devocional de Proverbios que he titulado 31 días, 31 capítulos. Así que si todavía no te has puesto al día, te animo a que te pongas al día. ¿Sí? Y tú dices, ¿cómo hago? Bueno, claramente te lo dejo muy fácil, ¿sí? Hay una lista de reproducción en mi canal de YouTube para que tú puedas ir y encontrarás todos los capítulos hasta el día de hoy o hasta el día que lo veas, ¿sí? Y podrás ver todos los capítulos, ¿sí? Incluso están en orden, así que no te vas a tener que preocupar ni siquiera por ordenarlos, ¿sí? Así que voy a dejarte el link, creo que por acá arriba se ve, ¿sí? Te va a aparecer ahora un cartelito, ahí pinchas y ahí vas a ver la lista de reproducción, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar compartiendo pantalla. Hoy es el capítulo 25 de Proverbios y vamos a iniciar como cada día compartiendo la pantalla, ¿sí? Y aquí vemos Proverbios 25, ¿sí? Antes que nada, empezar recordarles que si por ahí oyen algún ruidito, ¿sí? Es porque estoy momentáneamente, ¿sí? Haciendo el devocional en la sala de mi casa y no en el lugar en el que lo hacía. Entonces, por reformas estoy ahora en la sala de mi casa y estoy justo pegada a una ventana y puede que constantemente oigan coches, sirenas porque estoy cerca de una clínica, etcétera. Pero ustedes no se preocupen, ¿sí? Solo lo digo para que no se distraigan y que puedan estar lo más atentos posible al capítulo de hoy. ¿Sí? Capítulo 25 dice más proverbios de Salomón, ¿sí? Y arranca el verso 1 diciendo, estos son más proverbios de Salomón, pero fíjense que no los escribe Salomón, sino que fueron reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. ¿Sí? Ahí nos deja esa pequeña perlita, esa pequeña aclaración. Verso 2 dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. ¿Sí? Este versículo ya lo habíamos oído anteriormente en los otros capítulos y hablaba un poco de que Dios es un Dios que tiene misterios, ¿sí? Y el rey tiene el privilegio de descubrir esos misterios constantemente, ¿sí? Verso número 3 dice, nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que nadie sabe lo que pasa por la mente del rey, ¿sí? Así como dice, como nadie puede comprender la altura de los cielos, o sea, por qué pasa todo lo que ves en el cielo o la profundidad que hay abajo en la tierra, de esa manera lo que hay en la mente del rey, nadie lo sabe. Te puedes encontrar ahí con cualquier cosa, ¿sí? Verso 4 dice, quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. Vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual porque lo explica un poquitito mejor. Dice, verso 4. En cuanto el joyero limpia de impurezas la plata, puede hacer una copa. En cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. Me gusta porque en esta versión se entiende más, ¿verdad? Y hace una comparación entre la persona que hace joyas, ¿sí? El orfebre, que hace todo esto, que acá dice copas, pero realmente si trabaja la plata, ¿no? Puede hacer joyas, etcétera, vajilla, lo que sea. Tiene que limpiar de impurezas la plata. ¿Por qué? Porque la plata contiene impurezas, cualquier metal contiene impurezas, ¿sí? Y asimismo dice, hace esa comparación, que el rey, si quiere realmente tener un reino que se rija por la justicia, necesita limpiar el reino de gente malvada, ¿sí? Y nosotros podemos decir, bueno, pero hoy en día yo no pertenezco a un reino, así que este proverbio lo paso porque realmente no es para mi vida. No, pero sí tiene como una verdad principal y es el hecho de que implica un lugar en el que hay un puesto de autoridad, sí, en este caso el rey, pero puede ser un jefe, ¿sí? Si tú eres jefe o estás en liderazgo o haciendo cualquier cosa que implique que tú estés sobre personas, ¿sí? Puede ser incluso si eres la persona a cargo de una familia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que
si tú quieres que haya justicia en medio de ese ámbito, tú tienes que limpiar la gente malvada de donde estás, ¿sí? Tú no puedes pretender, incluso en una congregación, avanzar y seguir adelante si tú eres consciente de que hay gente perversa y malvada. ¿Por qué? Porque terminan deteniendo ese avance. Y dentro de una familia pasa lo mismo, dentro de una empresa pasa lo mismo, en muchísimos ámbitos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos, como hemos visto anteriormente, que discernir a quién tenemos ahí metidos, que muchas veces en lugar de hacer que las cosas avancen, termina frenando todo lo que está pasando, ¿sí? Vamos a avanzar. Dice, tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Wow, lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, no, creo que me pasé, ¿verdad? Sí, me pasé unos versículos. Ya decía yo, como que no tiene mucho sentido, vale. Vuelvo al 6. Hagan de cuenta que no pasó nada, hacemos como un rewind para atrás y vamos al 6. Dice, no exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Yo esto lo tengo súper claro, ¿sí? Siempre he dicho, es preferible que tú estés en un lugar de autoridad porque alguien te puso y no que tú te hayas puesto a la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la larga terminas pasando vergüenza y cuando no te impones tú, sino que alguien te pone, ese alguien te pone a causa de honra. Y es una honra que Dios te da. Y cuando eso sucede, las cosas fluyen en orden y eso hace que en lugar de vergüenza venga honor y venga honra. Entonces, eso yo siempre lo tuve clarísimo, pero lo vamos a leer en traducción lenguaje actual. Dice, cuando estés ante el rey, no te sientas importante, ni te des aires de grandeza. Me encanta esa palabra, aires de grandeza. Vale más que el propio rey te diga dónde sentarte y no que pases vergüenza ante sus invitados, ¿sí? Exactamente lo que les decía hace un rato, lo que yo siempre he pensado con respecto a esto, ¿no? De que es preferible que el propio rey, en este sentido que habla del rey, ¿no? Que el propio rey te invite, sea él el que te haga entrar y sentarte en ese lugar de honra y no que realmente uno se quiere imponer a la fuerza, ¿sí? Y podemos darle un sentido pensando en que es el rey, sí, puede significar muchas cosas, pero vamos a darle el sentido de que en este momento el rey simboliza a Dios mismo en nuestras vidas, ¿sí? Y muchas veces estamos esperando que Dios nos promueva en algún área. Y estamos esperando y esperando y esperando y decimos, Señor, ¿cuándo va a pasar? Señor, necesito, y empezamos a hacer cosas y cosas para estar ahí haciéndolo y estar al frente o ser visibles de alguna manera porque nos sentimos estancados, porque nos sentimos invisibles. ¿Y qué pasa? Que si tú lo haces a la fuerza, eso en lugar de traerte honor y honra, a la larga te va a traer vergüenza, ¿sí? Pero al contrario, si uno decide esperar en Dios y decir, Señor, no sé por qué todavía no estoy en esos puestos que tú me has prometido que yo voy a estar, pero yo confío en ti y sé que si tú me dijiste que yo estaría haciendo esto o haciendo lo otro o me prometiste esto para mi vida, sin duda tú no mientes y sin duda tú vas a cumplir, pero que sea en tu momento y no en el mío. Cuando tú haces eso, aprendes a descansar en Dios. Y el rey, en este caso, que vamos a decir que simboliza a Dios, ¿verdad? Es quien realmente te dice dónde sentarte. Cuando Él te dice, ven, ahora sí, ponte aquí, todo fluye en orden. Todo, absolutamente todo comienza a acomodarse. Y de esa manera, en lugar de pasar vergüenza, pasas honor y honra. ¿Sí? Ahora sí, vamos a lo de abajo que dice, tan solo por haber visto, no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? ¿Sí? Lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Dice, si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales, no sea que a fin de cuentas otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza. Wow, lo voy a buscar en otras versiones a ver qué dice.
Reina Valera dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Nueva Versión Internacional dice, no lo lleves de inmediato al tribunal, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Y la palabra dice, versión La Palabra, dice, no tengas prisa en denunciarlo, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te desmienta? ¿Sí? O sea, hay muchas versiones, pero más o menos todas hablan un poco de lo mismo, ¿sí? Y yo lo que creo a través de este versículo es que nos está enseñando Salomón a través de este proverbio que cuando tú ves una injusticia en algo, ¿sí? A veces somos muy rápido para ir a denunciar a esa persona, o denunciarlo es como en el sentido, no es que vamos a ir a la policía, sino denunciarlo de que mandamos al frente a la otra persona, ¿verdad? Como que las tiramos a los leones enseguida. Y quizás la otra persona sí es verdad que hizo eso, pero si nosotros no tenemos las pruebas, ¿qué pasa si la otra persona dice, no, yo no hice eso? Y entonces te desmiente, y al fin y al cabo, ¿qué termina pasando? Que terminamos pasando vergüenza a pesar de que lo que decimos es verdad. ¿Por qué? Porque es nuestra palabra contra la de nuestro prójimo. Entonces, aún para eso debemos tener un tiempo prudencial entre que pasa algo, vemos algo que no está bien y queremos decirlo, ¿no? Debemos tener un tiempo prudencial en esperar en Dios y primero hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Que lo que está oculto salga a la luz, porque yo no tengo pruebas y cómo voy a ir a decir esto, ¿verdad? Obviamente hay excepciones, ¿no? Si realmente es algo muy grave, evidentemente, y se necesita que eso se cuente rápido, evidentemente, por lógica, por sentido común, deberías hacerlo, ¿no? Pero en casos más irrelevantes, ¿sí? Como por ejemplo lo que tal persona dijo tal cosa o hizo tal cosa, sí, que se suele ver mucho dentro de un grupo de amigos o una congregación o un grupo con vida o dentro de la misma familia, que a veces mira que el tío dijo del hermano y tal, y uno en lugar de estar como haciendo de unión, ¿no? Terminas haciendo de división. ¿Por qué? Porque te apresuras a querer arreglarlo, pero lo terminamos rompiendo porque no tenemos pruebas, y a veces la otra persona, si dice el mismo testimonio en contra de ti, pues terminamos avergonzados. Entonces es importante que tengamos un tiempo prudencial para hablar con Dios, para pedirle que lo que hay oculto salga a la luz, y que si hay pruebas, que también sean expuestas, para que entonces nosotros podamos hablar sin ningún tipo de vergüenza, ¿sí? Lo dije un poco enredado, pero yo creo que se logró entender, ¿vale? Versículo 9 dice, cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Me encantan estos dos versículos porque algo que siempre tuve en mi corazón, y es el hecho de cuando una persona viene y me dice, mira, te voy a contar esto, pero por favor que no lo sepa nadie. Y yo realmente sé que es un secreto, de esos secretos que no le podés decir a nadie, ¿sí? Ni a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu pareja, ni a nadie, ¿sí? Ese tipo de secretos que generalmente te cuenta un amigo o una amiga. ¿Qué pasa si luego tú discutes con esa persona, ¿no? Y esa discusión implica una pelea, incluso una separación de decir, mira, ya no vamos a seguir siendo amigos, o ya no vamos a frecuentar los mismos lugares porque evidentemente tenemos una diferencia de opiniones, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas personas cometen el error de decir, bueno, si ya no es mi amigo, ya no tengo la obligación de guardarle ningún secreto de nada. Y lo empieza a escupir por todos lados. ¿Qué pasa con eso? Que dice que te podrían acusar de chismoso, porque de hecho, si lo hacemos, somos chismosos y nunca recuperaremos nuestra buena reputación. ¿Qué quiere decir? Que si así tú te pelees con la persona que te contó el secreto, así la persona se haya comportado mal contigo, ¿sí? Tú no lo estás haciendo por esa persona, el guardar el secreto, lo estás haciendo por ti mismo, porque tú le debes a Dios eso, se lo debes, porque tú estás mostrando delante de Dios de que tú
no te crees superior al prójimo, tú no te crees superior a esa persona con la que te has peleado, ¿sí? Y no solo eso, sino que además tú no estás cayendo en chisme, ni en crítica, ni en contienda, ni en nada de eso. Entonces, qué bonito es cuando a pesar de que las relaciones se rompen o de que las amistades toman diferentes caminos, uno pueda ser capaz de honrar esa amistad aún por lo que fue en su momento, ¿sí? Y no contar esos secretos, ¿verdad? Y mantenerse callado la boca. Eso habla muy bien de nosotros y mantiene nuestra reputación. Así que es muy importante que si hasta el día de hoy lo has hecho por ignorancia y no lo sabías, que puedas arrepentirte delante de Dios y también que de ahora en más decidas no volver a hacerlo y cambiar esa manera de pensar. Verso 11 dice, el consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. El consejo oportuno es el que es en el momento exacto, en el lugar exacto, de la persona exacta. ¿Vieron cuando parece que todo se alinea, no? Bueno, eso es el consejo oportuno. Así de precioso es cuando alguien tiene la sabiduría para aconsejarte que no es ni temprano ni tarde, es en el momento justo. ¿Cuántos de ustedes no pueden decir, estaba pasando esto y parecía que Dios estaba haciendo silencio y que nadie me escuchaba y de repente, y ese de repente, ¿verdad? Y de repente me llegó un mensaje de una persona, esa persona que tú menos pensabas que te iba a mandar un mensaje, te manda un mensaje con una palabra específica, con una palabra de Dios, con una canción, con una prédica, con lo que sea. Y de repente tienes tu respuesta ahí, tienes el consejo que estabas esperando y quizás la persona ni se entera, pero tú sabes que esa es una respuesta de parte de Dios. Y qué hermoso porque fue en el momento oportuno. Así dice la Biblia que ese consejo es tan precioso como manzanas de oro en canasta de plata. Vamos a ver qué dice en la traducción lenguaje actual solo por ver qué dice, solo por ver si dice algo un poco más diferente. Dice, las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Bueno, dice un poco lo mismo, ¿no? Las palabras dichas a tiempo. Verso 12 dice, la crítica constructiva es, para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Aquí dice, para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Fíjense, dice una sabia reprensión. Aquí lo dice de una manera más bonita que crítica constructiva, porque hoy estamos muy acostumbrados a que cualquier persona te dice una famosa crítica constructiva y lo único que hace es destruirte con esa crítica, que de constructiva no tuvo nada. Y tú te quedas ahí como, me ofendió en mi cara, pero lo llamo crítica constructiva. Entonces, de esta manera me gusta más porque dice sabio consejo, ¿sí? O sea, a ver, déjenmelo leer de vuelta. Sabia reprensión, perdón. Dice que para quien sabe apreciarla es como una joya, ¿sí? Es como si tú lucieras el mejor collar, el más caro, los mejores pendientes, los más elegantes, los más caros. Así igualmente es la sabia reprensión cuando la aprecias, ¿sí? Así la luces. Vamos a el verso 13, dice, los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón, ¿sí? Vamos a leerlo en lenguaje actual. Dice, tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y hablando de agua fresca, voy a tomar un poquito porque tengo la boca seca. Estoy al lado de un aire acondicionado y realmente seca muchísimo la boca. Y por esa razón me ven hacer como muecas raras con la boca porque intento hablar, pero a la vez se me va como secando. Es algo muy raro, pero bueno. Vamos a seguir. Dice, tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca. Así como tomé agua recién, fue como que, ay, está fresquita, hace calor, es refrescante. Así es tener un amigo a quien le puedes confiar un mensaje. ¿Cuántas personas podemos decir, tengo un amigo que realmente le confío lo que sea y esa persona lo sabe apreciar, lo sabe guardar, eso que le estoy confiando, ¿sí? Yo creo que muy pocos tenemos el privilegio de poder tener ese tipo de personas en nuestra vida. Y si realmente no tienes a alguien hacia tu alrededor, lucha por ser tú esa persona, porque todos debemos ser
ese amigo confiable para alguien más, ¿sí? Así que debemos siempre mostrarnos amigos. Vamos a seguir. Verso 14. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Y vieron que yo con los regalos a mí me encantan, son mi lenguaje del amor principal. Aquí dice el verso 14 en lenguaje actual, dice, hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. Me encanta esta versión. Más claro creo que no existe, ¿verdad? Díganme la verdad, y sé que muchos se van a reír con esto. ¿Cuántos no han vivido en un cumpleaños de ustedes un invitado que los abrazó, los felicitó y les dijo la famosa frase, te debo el regalo? Creo que todos en algún momento de nuestra vida, en alguno de todos los cumpleaños que hemos cumplido, nos ha pasado el famoso te debo el regalo, y muchas veces incluso lo hemos hecho, yo lo confieso, que de niña muchas veces teníamos crisis económica, ¿verdad? En algún momento y tal, que por ahí mi papá estaba sin trabajo, pero yo lloraba que quería ir al cumpleaños, quería ir, y la típica, ¿no? Que llegaba y mi papá muy avergonzado, o mi mamá, mira, te debemos el regalo y tal, porque en Argentina pues, se usa mucho esto de los regalos, ¿verdad? Y claro, y era como que a mí también me daba vergüenza, pero yo quería ir al cumpleaños. Y así de misma manera, de grande, es como que incluso uno lo intenta disimular, ¿no? Seamos sinceros aquí delante de Dios. Uno intenta disimular, pero es como que cuando te dicen te debo el regalo, obviamente uno dice, tranquilo, no te molestes, no, para nada, tranquilo. Pero por dentro tú dices, tranquila, cálmate. Porque realmente uno ama recibir regalos. ¿Por qué? Porque aunque nadie nos prometió ese regalo, es algo que es cultural y tradicional, que el día de tu cumpleaños las personas te agasajen. ¿Y cómo te agasajan? A través de presentes, de regalos. Entonces, a pesar de que nadie te promete nada, uno lo espera, ¿verdad? Uno está esperando el día de su cumpleaños realmente porque es un día que, aparte de que vas a compartir con los seres que más amas, también es un día en el que la gente te agasaja con presentes. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso? Es como que te sientes así, ¿no? Como dice, como las nubes que anuncian lluvia, pero no llueve nunca, ¿verdad? Y así mismo también las personas que prometen, ¿sí? Y hay personas que les encanta hacer promesas. Y muchas veces la gente hace promesas simplemente porque no tienen como ese miedo a decepcionar, ¿verdad? Y no se dan cuenta que al final haciendo promesas y no cumpliéndolas, decepcionan más que no haciendo promesas, ¿verdad? Entonces, es preferible que no prometamos, ¿sí? Que no digamos, mira, voy a hacer esto, o te voy a regalar esto, o vamos a ir a este lugar, o voy a hacer, y que luego no cumplamos. ¿Por qué? Porque eso trae mucha decepción y luego a la larga hace que nadie tenga confianza en ti, ¿sí? Es preferible que tú sorprendas, que tú, la persona piense que no le vas a dar nada y luego la sorprendas y sea una grata sorpresa, a que tú le digas algo y luego no lo cumplas, ¿sí? Así que por favor, intentemos no hacer eso, ¿sí? Sé que muchas veces lo decimos como frase hecha, ¿verdad? O prometemos por prometer porque culturalmente está muy aceptado hacerlo, pero por favor no lo hagamos, porque vemos aquí claramente que incluso en la época de Salomón se hacía y no era para nada agradable. Verso 15 dice, la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Sí? Lo voy a leer en lenguaje actual también. Dice, la paciencia vence toda resistencia, la cortesía vence toda oposición. ¿Sí? Me encanta porque la paciencia es parte del fruto del espíritu y realmente es muy difícil muchas veces que ese fruto crezca en nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos darle lugar, porque la paciencia implica mucho trabajo y mucho sacrificio a nivel personal, ¿verdad? El hecho de quedarnos en calma, de no tener esa ansiedad ante determinadas situaciones, es algo que es un ejercicio que tienes que ir trabajando constantemente, ¿no? Es como dicen que se hace con práctica. Claramente no nace una persona con paciencia ni tampoco se hace de la noche a la mañana, pero es tan
tan importante que dice que puede persuadir al príncipe. ¿Qué quiere decir? Que te puede abrir lugares de autoridad. ¿Sí? Que seas una persona paciente te puede hacer sentar entre personas grandes realmente. Y luego dice, las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Sí? Aquí dice palabras de cortesía y dice que la cortesía vence toda oposición. ¿Sí? Quiere decir que si de alguna manera alguien te está haciendo la guerra, ¿no? Como decimos normalmente, que tú actúes con cortesía descoloca a la persona totalmente. No solo hace que tú quedes bien, ¿verdad? Y que tú muestres el verdadero carácter de Cristo en tu vida, sino además hace que la persona sienta incluso hasta vergüenza. ¿Por qué? Porque tú ponte a pensar qué piensa una persona que te está agrediendo y tratándote mal y tú, en lugar de pagarle mal por mal, actúas bien y le hablas cortésmente y le hablas de una manera calmada y dulce. La persona incluso sentirá hasta vergüenza, ¿sí? Entonces, me gusta esto porque las palabras suaves pueden quebrar los huesos, es decir, que tienen mucho, mucho impacto y mucho poder. Verso 16 dice, ¿te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. Bueno, este proverbio realmente, pero lo voy a buscar en lenguaje actual. Recuerden que ayer era que les decía, creo, de que muchas veces leemos proverbios y creemos que todos los proverbios son súper profundos y que tendrán una verdad muy grande detrás, una verdad espiritual, pero no todos. Hay proverbios que realmente eran del día a día, ¿verdad? Como por ejemplo el de no cambiar los límites del terreno con el vecino, ¿no? Y cosas así que son muy del día a día, pero realmente hay muchas personas al día de hoy que cometen esos errores y son parte de actuar mal delante de Dios, aunque sean algo del día a día, ¿no? Y en este caso, lo de la miel, vamos a ver qué dice en lenguaje actual. Dice, si encuentras miel, no comas demasiada, la mucha miel empalaga. Bueno, vale, eso es lo que dice de la miel. Pues a tenerlo en cuenta, ¿sí? A mí me gusta mucho la miel, la verdad. No como demasiada, pero al parecer está hablando de que la miel empalaga, ¿sí? No sé, yo no le encuentro otro sentido. Si ustedes le encuentran otro sentido, déjenlo en los comentarios, ¿sí? Verso 17 dice, no visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Tal cual, ¿sí? Por favor, no seamos esas personas pesadas con nuestros vecinos. Aunque nuestro vecino nos reciba con una sonrisa porque es amable y creamos, no, pero al vecino no le molesta que estés en su casa. No, no. Un momento vale, un ratito está bien, pero si constantemente visitas a tus vecinos, evidentemente se cansarán de ti y ya llegará un punto en que no serás bienvenido. Entonces aprendamos, este es un proverbio más, ¿no? De que habla no tanto de a nivel moral, sino a nivel de cultura, ¿no? De aprendamos a tener una cultura correcta, un saber estar, ¿no? Y no ir demasiado a visitar no solo al vecino, al amigo, al familiar, ¿sí? A convertirnos en esas personas intensas que muchas veces, yo te digo porque yo lo he vivido, ¿sí? Cuando antes, cuando era más adolescente y por ahí, tenía amigos que eran mayores, ¿verdad? Y siempre me hallé mucho con personas mayores que yo. Y yo me acuerdo que en Argentina vivo en una ciudad en la que realmente tú te puedes mover en bicicleta para todos lados porque es una ciudad muy pequeña y realmente yo agarraba mi bicicleta y andaba visitando todo el mundo porque estaba en mi casa, me aburría y luego quería estar con gente y hablar otros temas, pero a la vez los de mi edad me aburrían, pero quería estar con gente más grande. Y entonces iba a visitar y eran como matrimonios y yo creo que yo llegué en un punto a ser esa persona pesada que ya siempre me recibieron con una sonrisa, pero a veces uno cuando es joven, muy joven, no se entera, no se da cuenta de que realmente puede llegar a ser muy intenso. Entonces, evitemos eso y aprendamos el saber estar, ¿sí? Verso 18 dice, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Wow, imagínense. O sea, claramente podemos resumir que decir mentiras es casi rozar el ser un homicida. No totalmente, porque fíjense que no dice que lo mata con una espada, dice que lo hiere con una espada. Pero ser mentiroso casi podría definirse como ser
un homicida, ¿sí? Imagínense lo peligroso que es el acostumbrarnos a constantemente decir mentiras, ¿sí? ¿Recuerdan cuando les dije que hay personas que dicen mentiras por amor al arte, que solamente lo dicen para zafar de una situación, para querer quedar bien parados en esa situación, ¿no? Y no tiene realmente obviamente no necesitas una motivación para mentir, pero no, estas personas mienten por mentir. Y eso pasa porque muchas veces estamos tan acostumbrados a no distinguir el decir mentira de decir verdad y creemos que delante de Dios, bueno, sí, una mentirita. O muchas veces, no sé si han escuchado a estas personas que dicen mentirita piadosa, la llaman. Óiganme bien, piadosa, como si el pecado delante de Dios tuviera tamaños, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una mentira que una mentirita piadosa. Así lo veían, ¿verdad? Cuando realmente, yo siempre digo que el error de muchos cristianos es que creemos que existe el pecadómetro, que el pecadómetro mide los pecados en tamaños y en diferentes rangos, ¿verdad? Entonces, si la otra persona cometió adulterio, es un pecado grande, pero si yo miento, es un pecado pequeñito. Entonces mi pecado en el pecadómetro pesa menos que el del otro. Y eso es un error, ¿sí? Dios no tiene pecadómetros. La Biblia dice que delante de Dios todos los pecados son iguales. Y para todos esos pecados Jesús murió en la cruz para darnos perdón. Ahora, ¿cuál es la diferencia que sí realmente se ve? Es la consecuencia que puede traer ese pecado. Claramente, una mentira, dependiendo qué tipo de mentira, no es tan consecuente como un adulterio, ¿verdad? Que puede separar dos familias, traer mucha ruina a los hijos, a los matrimonios, como una pequeña mentira. Entonces, a veces confundimos eso, confundimos las consecuencias con cómo se ve ese pecado delante de Dios. Y muchas veces eso hace que creamos que mentir, ay, no pasa nada, luego me arrepiento. No, no hagamos eso, por favor, no nos entrenemos para decir mentiras, porque te voy a recordar algo. La Biblia dice que hay un padre de mentira, ¿y saben quién es? Satanás. Entonces, si tú estás muy cómodo diciendo mentiras, significa que tú, en lugar de ser hijo de Dios, has cruzado la línea y ya eres más hijo de Satanás que de Dios. Entonces, tú estás hecho a imagen y semejanza de tu papá, de tu padre, que es Dios, que está en los cielos y que es Padre de toda verdad. Entonces, no nos sintamos cómodos y no hagamos el hábito de decir mentiras jamás. Y si lo has hecho ahora, arrepintámonos y cambiemos nuestra manera de pensar, ¿sí? Vale, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Verso 19 dice, confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. ¡Wow! Lo quiero leer en la versión lenguaje actual, seguramente es mucho más interesante. Es verso 19. Dice, confiar en gente traicionera cuando se tiene problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Quiere decir que si tú sabes que una persona X en tu entorno es traicionera, no confíes en esa persona, no solo cuando tienes problemas, no confíes nunca en esa persona, ¿sí? Pero sobre todo en momentos de dificultad, por muy abierta a ayudar que se muestre esa persona, porque si tú ya sabes cuál es su prontuario, es una persona que realmente es traicionera, que ha traicionado a otros o a ti mismo en otra ocasión, por favor, no debería ni siquiera estar en tu entorno, ¿sí? Deberías tenerlo alejado, ¿sí? Así que, por favor, no caigamos en el error de acudir a esas personas por desespero cuando tenemos un problema, porque imagínense cómo lo muestra aquí, dice que es como morder con una muela rota. A ver, lo voy a volver a leer, ¿sí? Dice, es peor que comer con dolor de muelas, imagínense. Yo he tenido dolor de muelas muy, muy heavy, sobre todo en la noche, cuando sientes así que te palpita la cara, ¿verdad? Y eso es horroroso. Y eso que no masticas, imagínate comer con ese dolor de muelas. O sea, es una mala idea, claramente. Y así también es una mala idea el tener esas personas a nuestro alrededor y pedirle ayuda, ¿sí? Vamos a seguir. Verso 20 dice, cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida, ¿sí? Y esto es muy interesante, lo voy a leer en esta versión, dice, nadie cura
con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Y muchas veces cometemos ese error de una persona está triste o está afligida por alguna situación y, ay, no estés triste. Yo conocí a una persona que siempre, no importaba la cara que tú tuvieras, siempre te decía, sonríe, sonríe. Y a veces era irritante porque tú decías, pero si no estoy enojada, sí, pero tienes la cara así, no estás sonriendo. Yo me acuerdo que yo siempre le decía, yo no estoy sonriendo todo el día. Hay momentos que estoy normal, no significa que esté enojada, pero no voy a estar sonriendo quizás todo el día. Es físicamente incluso imposible, ¿sí? Tendría la cara muy acalambrada. Pero a veces tenemos ese mito o caemos en el error de creer de que las personas no podemos estar afligidas o no podemos pasar por angustia, ¿sí? Y claramente no debemos quedarnos a vivir en esa aflicción, ni debemos quedarnos a vivir en esa angustia. ¿Por qué? Porque somos una presa fácil para caer en depresión y tantas otras cosas que Satanás quiera traer sobre nuestras vidas. Pero hay que ser totalmente conscientes de que vamos a pasar momentos de aflicción. La Biblia lo dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice Jesús, porque yo vencí al mundo. Quiere decir de que todo va a ser color de rosa, no. Vas a tener momentos de aflicción, pero de la mano de alguien que ya venció al mundo, que ya venció esas aflicciones, que te da la victoria en el nombre de Jesús. Entonces, quiero recordarte hoy que si tú estás afligido o si tienes al lado a una persona que está pasando una aflicción, ¿sí? Empatiza con esa persona. Hay un versículo de la Biblia que dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran, ¿sí? Entonces, a veces es tan bonito que si tú estás mal, venga otra persona y quizás permanezca en silencio y no te diga nada, pero sí esté ahí acompañándote en ese sentimiento. ¿Vieron cuando alguien muere que está la típica frase que te dicen, te acompaño el sentimiento? ¿Qué quiere decir? No se han puesto a pensar. ¿Por qué? Porque simplemente significa que no hay palabras en ese momento para describir lo que la persona siente, entonces lo único que haces es dignarte a quedarte a un costado y acompañar en el sentimiento. El problema está en que muchas veces incluso, vamos al tema de la muerte, ¿no? En un velorio, que realmente la gente parece que quiere hablar, ¿no? Que como si tuviera la necesidad de decirte algo para que uno se sienta bien. Y a veces es preferible que no digan nada. Y miren, yo recuerdo el testimonio de una persona, un pastor muy conocido, que quizás lo conoce, se llama Rudy Gracia. Él es un pastor que creo que está en la República Dominicana y tiene su ministerio. Y él tenía un ministerio precioso, lo sigue teniendo hasta el día de hoy, se llama Segadores de Vida. Y él estaba junto a su esposa, ¿sí? Su esposa llegó un momento que le dio un cáncer muy severo y realmente a pesar de todas las cadenas de oraciones que se hicieron a nivel mundial, porque el caso se extendió a todo el mundo y tal, y desde todos los países nos unimos a orar por esa pastora, de todas maneras partió con el Señor. Y hubo una ceremonia muy grande en la que pastores de todo el mundo viajaron a acompañar a Rudy Gracia en el sentimiento, ¿verdad? Y él cuenta en una de sus prédicas cómo había gente que se sentaba y le ponía a decir, bueno, ahora su esposa se llamaba María, ahora María está en un mejor lugar, o ahora... o quizás había un propósito para que ella se fuera. O sea, tú imagínense, o sea, la falta de sentido común a la hora de decir algo. ¿Por qué? Porque como cristianos estamos acostumbrados a que parece que tenemos que rellenar el hueco, ¿verdad? No sabemos quedarnos callados ante una situación así. Y él cuenta que cuando la gente le decía eso, él solo estaba en shock. Primero, por la pérdida, pero segundo, porque él no podía entender cómo había gente que todavía, o sea, que no supiera ubicarse y simplemente quedarse callada. Y él cuenta que justamente hubo una persona que fue la que conmovió su corazón y fue Danilo Montero, que es uno de sus amigos, y que él simplemente cuando lo vio, lo abrazó y se sentó al lado de él a llorar junto con él. Y dice que de todas las personas, él fue el único que realmente sintió que estaba acompañándolo. Y me encantó eso porque él justamente hablaba de esto, ¿no? De que a veces tenemos como la idea de que el cristiano o cualquier hijo de Dios o cualquier persona no puede sufrir aflicción.
parece que está prohibido. Y no es así, no es bíblico. La Biblia dice que las aflicciones van a venir. Tenemos que aprender cómo afrontarlas. Y si tú estás al lado de una persona que está sufriendo aflicción, por favor, no seamos de esas personas que queremos ser desubicadas y cantarle canciones alegres y decirle sonríe y tal y no sé qué, porque incluso puede ser molesto. Dice aquí el verso 20 que es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío. Imagínense, súper desubicado. O echarle vinagre a una herida, ¿sí? Causa dolor, ¿sí? Bueno, vamos al verso 21. Dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Aquí está lo que hace unos versículos arriba les comentaba de cómo actuando bien, ¿no? y pagando bien por mal, somos capaces de hacer que la otra persona pase vergüenza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice aquí, si tus enemigos tienen hambre, noten que no dice si tu prójimo tiene hambre. O sea, es como que se da por sentado que si tu prójimo tiene hambre, le vas a dar de comer. Pero aquí dice si tus enemigos, es decir, esas personas que te hirieron, que te hicieron mal, que hablaron mal de ti, que te traicionaron, que te robaron, que te causaron dolor, que te llenaron de algún tipo de trauma, de angustia. Esas personas, si tienen hambre, debemos darles de comer. Y si tienen sed, debemos darle agua para beber. ¿Por qué? Aquí lo dice, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Hay otra versión que dice, se le pondrá la cara roja de vergüenza. Creo que es esta. La voy a leer en lenguaje actual para que quede bien claro, ¿sí? Mire, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará y hará que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Imagínense, ¿vieron lo que les decía? La importancia de no pagar nunca mal por mal, sino al contrario, pagar a ese mal que nos hicieron con bien, ¿sí? ¿Para qué? Para que no solo Dios nos premie, como decía ahí, Dios nos recompense, sino que además esas personas sentirán tanta vergüenza porque la persona que más hirieron es la persona que los está ayudando. He conocido cantidad de casos en las que personas han hecho mucho daño a alguien y luego cuando esas personas necesitaron, ¿sí? Cualquier cosa, todo el mundo estaba apartado, nadie los ayudó. ¿Y saben quién fue la única persona que los ayudaron? La persona a quien hicieron daño. Y eso muestra realmente dos cosas. Número uno, que la palabra de Dios nunca miente. Y número dos, que esa persona a quien le hicieron daño demostró un real cambio y un real perdón hacia esas personas, ¿sí? Así que es muy importante discernir y saber cómo actuar incluso frente a nuestros enemigos. Recuerden que debemos ser justos aún con nuestros enemigos. Verso 23 dice, tan cierto como el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Lo leeré también en la versión lenguaje actual. Dice, el viento del norte hace llover y las malas lenguas hacen enojar, ¿sí? La lengua chismosa, esa persona que siempre la lleva y trae, ¿verdad? Que lleva un chisme para allá a la otra persona y la otra persona le dice otra cosa y te lo trae a ti y luego va y lo trae otra cosa y al final que se crea una división enorme, un teléfono descompuesto, ¿sí? O sea, cualquier persona ya le cambió una palabrita, ya la versión cambió y entonces se arman unos líos. ¿Por qué? Porque no sabemos calmar nuestra lengua chismosa, no sabemos callarnos, no sabemos cortar el chisme cuando viene a nosotros. Y en lugar de que pase eso por nuestra boca y pase a otra persona, aprender a cortarlos en nosotros y no envenenar a nadie más. Porque si ya eso es un veneno que viene recorriendo varias orejas y llegó a la mía, incluso llegó o quiso venir a envenenar mi corazón, yo no voy a permitir que esto envenene el corazón de alguien más. ¿Sí? Hasta en eso debemos ser sabios, ¿sí? Vamos con el verso 24, dice, mejor vivir solo en un rincón de la azotea que
que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Ese también se ha repetido, ¿verdad? La importancia de ser una esposa o bien un esposo que sea capaz de traer gracia y honor a la vida de nuestras parejas y no que seamos, como leíamos anteriormente, esa gotera continua, ¿verdad? Que está todo el tiempo taladrando la cabeza, el cerebro, que uno prefiere estar en el rincón de la azotea, como dice aquí, y no en una casa preciosa con una persona así, ¿sí? Seamos personas que muestran el amor de Dios y la paz de Dios la sabemos transmitir a otros en todo momento, aún a las personas más cercanas. Verso 25 dice, las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. A ver aquí qué dice en la versión del lenguaje actual. Dice, verso 25, ¿con qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed? Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas, ¿sí? Bueno, yo creo que cualquier buena noticia, obviamente la de tierras lejanas, la de nuestros países de origen quizás, o de personas que están fuera del país, que cuando nos dan una buena noticia se reciben súper bien, ¿verdad? Pero yo creo que esto aplica a cualquier noticia que nos den, ¿verdad? Son como ese agua fresca para el que tiene sed. Verso 26 dice, si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. A ver qué dice aquí. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Imagínense, cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado. Lo voy a buscar en otras versiones también. Versión, la palabra dice, fuente turbia y manantial contaminado es el justo que tiembla ante el malvado. O sea, nosotros nunca debemos de temer ante las personas malvadas. ¿Por qué? Primero que nada, porque esas personas deberíamos tenerlas fuera de nuestro entorno. No deberíamos pasar tiempo con esas personas porque recuerden que somos un promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Así que si tú no quieres ser una persona malvada, no quieres contaminarte, no quieres infectarte de esa maldad, deberías tener a esas personas lejos de ti. Pero si por alguna razón esas personas, a pesar de que las tienes lejos, buscan hacerte daño de alguna manera, no debes nunca doblegarte ante esas personas, porque recuerda que Dios tiene el control de todo y Dios es quien gana la victoria por nosotros. ¿Sí? Como leíamos en unos proverbios anteriores, decía que aunque el caballo se prepara para ir a la batalla, quien realmente da esa victoria es el Señor. Así que nosotros somos esos caballos que tenemos que prepararnos, capacitarnos, trabajar en nuestros corazones, permitirle a Dios que Él trabaje en nuestros corazones, pero entender siempre que quien da la victoria es el Señor, ¿sí? Vamos al verso 27, ya casi estamos terminando. Dice, no es bueno comer mucha miel ni buscar honores para uno mismo. Bueno, yo no sé qué tenían en contra de la miel. Claramente, no sé por qué. Me gustaría saber porque ya he visto varios proverbios que hablan sobre la miel. Yo creo que algo tiene que tener. Lo voy a dejar ahí como asignatura pendiente para buscarlo. Dice, no es bueno comer mucha miel, ¿vale? Ni buscar honores para uno mismo. Lo voy a buscar en la versión de lenguaje actual, que dice así. A ver. Dice, tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Es decir, cuando nos dan muchos halagos, y soy partidaria de que necesitamos recibir halagos. Los halagos son gratis, ¿sí? No te cuestan nada, pero alegran el corazón de una persona. Así que no seamos siempre capaces de poder decir algo bonito. Qué feo es cuando tú llegas a un lugar o te encuentras con una persona y lo primero que te dice es algo feo. En lugar de darte un halago, incluso es preferible que no te digan nada. Pero hay gente que te dice cosas feas, se meten con tu cuerpo, se meten con tu pelo, con tu cabello, con tu piel, con cómo estás vestido, ¿verdad? Es tan feo eso, porque realmente siembra discordia y eso es parte de lo que leíamos más arriba, la lengua chismosa y la lengua que trae discordia. Entonces, más bien empecemos a poner en práctica lo contrario. Seamos personas que hagamos el esfuerzo siempre de dar un halago. Ponte una meta. Hoy escuchaba una prédica de Joyce Meyer, no sé cuántos la conocen, y ella decía, pongámonos como meta
cada día hacer sonreír a 3 personas. Si realmente nos pusiéramos esa meta, el mundo sería mucho más feliz de lo que es hoy en día, seguramente. Pero tú ponte esa meta, 3 personas. Cada día que te levantes, digas, hoy voy a hacer que 3 personas se sientan bien, que 3 personas sonrían. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con regalos, con halagos, con lo que tengas a tu alcance, ¿sí? Obviamente los regalos también abren puertas, pero si tú dices, mira, no tengo tiempo ni dinero en este momento para hacer un regalo como quiero hacerlo, entonces algo tan simple y tan gratis como un halago, ¿sí? Dile una palabra de aliento a alguien, hazlo sentir bien, dile qué bonito eso que llevas puesto, me gusta tu bolso, me gusta cómo tienes el pelo, me gusta cómo estás maquillada. Hay tantos halagos que uno puede decir, ¿verdad? Que elijámoslo, por favor. Antes que decir algo malo de alguien, siempre elige decir algo bueno, ¿sí? Pero, como dice aquí, demasiados halagos, cuando una persona ya es exagerado, ¿sí? Que recibe demasiados halagos, ya eso empieza a ser tan empalagoso como la miel. Verso 28 y último versículo dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué quiere decir? Que esa persona está totalmente expuesta porque no tiene control propio. Vamos a buscarlo en la versión lenguaje actual, que es el último. Dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. A ver qué dice versión la palabra. Dice, ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol, ¿sí? O sea, habla y da a entender como que es una persona que está desprotegida, ¿sí? Una persona que no solo está desprotegida, sino que además, al no tener control propio, esa misma persona está atentando contra su propia vida, ¿sí? Así que aún en eso, recuerden siempre controlar la lengua, los pensamientos, llevar siempre nuestros pensamientos cautivos, como dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo, para que no seamos nosotros, que no sea nuestra mente, sino que nuestra oración sea, Señor, pon la mente de Cristo en mi mente. Quiero pensar como Cristo, quiero hablar como Dios lo hacía, como Jesús lo hacía. Sí, quiero escuchar, quiero ser una persona correcta, íntegra en todo lo que haga, ¿sí? Y de esa manera vamos a hacer una oración ahora mismo, ¿sí? Al terminar. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado en el día de hoy, ¿sí? Recuerden, como les decía al principio, hoy no solo empezó la semana laboral, día lunes, sino que además empezó la última semana de este devocional de Proverbios que he titulado 31 capítulos, 31 Proverbios. Así que ya habrá nuevas novedades para qué devocional empezaremos al terminar este devocional de Proverbios. También acepto sugerencias. Si tú dices, mira, me gustaría hacer un devocional, quisiéramos un devocional sobre este tema, también déjamelo en los comentarios, sí, o envíame un mensaje privado en Telegram y de esa manera me puedo enterar de qué tipo de devocional te gustaría que hagamos al finalizar este, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar pidiéndole a Dios todo esto que mencionábamos hace un rato. Te invito a que cierres tus ojos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tu presencia es dulce y hermosa. Y no solo está aquí en esta sala de mi casa, sino que también trasciendes los dispositivos, trasciendes las pantallas, Señor, para llegar a las habitaciones y a los hogares de las personas que me están viendo en este mismo instante. Señor, que esa presencia sea palpable y que ellos puedan sentirla, así como yo la siento ahora mismo, Señor. Espíritu Santo, muévete, Señor, hazlo de una manera, Señor, tangible, que las personas puedan saber que tú estás obrando en sus mentes y en sus corazones. Señor, yo te ruego por todo lo que hemos leído, por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, Señor, que tú tomes control de nuestra lengua, que tomes el control de nuestros pensamientos. No queremos ser esas personas malvadas y perversas que dice tu palabra, sino por el contrario, queremos ser personas justas e imparciales, queremos ser personas íntegras, Señor, que siempre están construyendo con su boca y no destruyendo, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a poder afirmar a otras personas, Señor, a ser ese tipo de amigo que tú buscas, Señor, que seamos. Padre Celestial, que podamos
siempre construir las relaciones correctas, Padre. Aleja de nuestro entorno a todas las personas malvadas, Señor. Y si hay algo oculto que no estamos sabiendo ver, Señor, sácalo a la luz para que seamos conscientes. Abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos ver todo lo que no se está viendo, Señor, y podamos tomar decisiones sabias en ti, Padre Celestial. Si hay alguien que me está viendo y está, Señor, a punto de tomar una decisión, Señor, y está esperando tener sabiduría para tomarla porque no sabe cómo actuar. Espíritu Santo, obra ahora mismo, trae respuesta a su vida. Señor, háblale a través de tu palabra, a través de estos devocionales, Señor, a través de su oración personal y de su relación contigo, para que realmente puedan tomar decisiones sabias, Señor. Llénanos de ese dominio propio, llénanos de esa paciencia, de ese amor, Señor, llénanos de todo discernimiento, llénanos de sentido común para poder actuar siempre de una manera correcta. Padre, como digo, cada día clamamos por sabiduría y te rogamos que este devocional no sea un día más, sino que realmente marque un antes y un después. Que estas palabras, Señor, se graben en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que en el momento que las necesitemos, tu Espíritu Santo, Señor, entre a nuestro corazón y traiga esas palabras a nuestra mente para que recordemos cómo debemos actuar en cada situación. Señor, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Bueno, como cada día les recuerdo, no olviden suscribirse a Telegram para poder estar enterados de todo lo que vamos a hacer cuando termine este devocional. De la misma manera, te recuerdo que es muy importante que compartas con otros este devocional que se va a estar subiendo también a YouTube y que si aún no lo has hecho te suscribas al canal de YouTube porque además vamos a ir subiendo otro tipo de materiales, ¿sí? No te olvides que las visualizaciones son muy importantes también y para que YouTube nos deje ahí como en un lugar en que muchas personas puedan vernos, es muy importante también la interacción y cuántas veces se ha compartido y cuántos me gustas, etcétera. Y por esa razón es que muchas veces somos un poco intensos a la hora de pedir que den me gusta y comenten y compartan, sí, porque eso nos ayuda como ministerio. Así que muchas gracias por conectarte y nos vemos mañana para el capítulo 26, que ya queda nada, casi para terminar y se viene lo mejor, ¿eh? Lo mejor está al final de Proverbios, así que no te lo pierdas, ¿vale? Nos vemos mañana, que el Señor te bendiga. Adiós.